La lluvia azotaba el parabrisas como si el cielo de Vigo se hubiera roto en 1000 pedazos, y yo, con las manos apretadas al volante, no podía dejar de mirar de reojo a Carla, que sollozaba en el asiento del copiloto. No llores más, por favor, le supliqué, pero mi voz se quebró como una ola contra las rocas de la ría. En ese instante juré que el ride que mi hermano Javier me había pedido dar a su amiga se convertiría en el principio del fin de todo lo que yo había escondido en lo más profundo de mi alma. Era una noche de octubre en Vigo, de esas que huelen a sal y a pulpo a la gallega cocinado en alguna tasca lejana, pero nada de eso importaba ahora. Carla se giró hacia mí, sus ojos marrones inundados de un dolor que no entendía, y murmuró: Natalia, si supieras la verdad. Te odiaría. Y en ese momento, mientras el coche patinaba en una curva de la Po 551, supe que mi vida, esa existencia gris de contable en una oficina del puerto, estaba a punto de estallar en llamas. Me llamo Natalia, tengo 25 años y vivo en un piso diminuto en el barrio de Colla, en Vigo, esa ciudad gallega que parece atrapada entre el mar y las montañas, siempre envuelta en una niebla que borra los contornos de las cosas. Mi vida era predecible: mañanas de café solo en la cocina, tardes contando facturas de importaciones de marisco, y noches solitarias leyendo novelas de Rosalía de Castro, soñando con amores imposibles que nunca se materializaban. Era lesbiana, un secreto que guardaba como un tesoro enterrado bajo las losas de la Catedral de Santa María. Mi familia, conservadora hasta la médula, padre pescador jubilado, madre devota de la Semana Santa, no lo entendería. Y mi hermano Javier, el eterno protector, el que siempre me sacaba de apuros con su risa ronca y su afición por las fiestas en las rías, era el último en quien confiaba con algo así. Todo empezó un viernes por la tarde, cuando Javier me llamó desde su móvil, con el ruido de fondo de una sidrería en pleno bullicio. Nati, hermanita, necesito un favor gordo. La amiga que viene de Madrid, Carla, llega en el bus esta noche y su coche alquilado se ha jodido en Ourense. ¿Me la recoges en la estación? Es un encanto, ya verás. Reí porque Javier siempre exageraba con sus encantos. Él era el soltero empedernido, el que coleccionaba conquistas como conchas en la playa de Samil, mientras yo me contentaba con miradas fugaces en el mercado de Apedra. Acepté, claro. ¿Qué más da un ride de nada? Aparqué mi viejo Seat Ibiza, heredado de mi abuelo con el olor a tabaco y mar que nunca se iba, frente a la estación de autobuses en Urzaiz, bajo la lluvia que caía como un telón de fondo para una ópera trágica. Y allí estaba ella, Carla, saliendo del bus con una mochila al hombro y un paraguas roto que no servía de nada. Alta, delgada, con el cabello negro como la noche gallega cayéndole en ondas sobre los hombros, y unos ojos marrones que parecían contener el peso de todo el Cantábrico. Llevaba un vestido floreado que contrastaba con el gris del asfalto mojado, y cuando me vio con el cartel improvisado que decía Carla, sonrió de una forma que me dejó sin aliento. Tú debes ser la hermana de Javi. Gracias por venir, soy un desastre con la logística. Subió al coche oliendo a perfume de jazmín, y a algo más, algo dulce y prohibido. Mientras conducía hacia el piso de Javier en Teis, charlamos de tonterías, el tráfico infernal de Vigo, lo cara que era la vida en Madrid comparada con aquí, y como ella había venido a pasar el fin de semana porque Javier insistía en que viera las fiestas del Nazareno. Es como una familia para mí, dijo, y noté un matiz en su voz, una sombra que pasó tan rápido como una gaviota sobre el puente de Rande. La dejé en el portal, y cuando Javier abrió la puerta con una cerveza en la mano, la abrazó como si fuera su hermana perdida. Carla, mi musa madrileña. Pasa, pasa, que te presento a la tropa. Esa noche cenamos en casa, empanada de zamburiñas, vino albariño que mi madre había traído de la bodega familiar, y risas que llenaban el aire. Carla se sentó a mi lado, y cada vez que nuestras rodillas se rozaban bajo la mesa, sentía un cosquilleo que me recordaba por qué había pasado tantos años sola. Hablaba con pasión de su trabajo como periodista freelance, de crónicas sobre el movimiento feminista en España, de cómo Madrid era un hervidero de ideas pero también de soledades. Yo, en cambio, me limitaba a asentir, a contar anécdotas anodinas de mi oficina, pero sus ojos se clavaban en mí como si viera algo que ni yo misma conocía. Al día siguiente, sábado, Javier nos arrastró a una ruta por la costa, de Vigo a Bayona, parando en las playas para comer percebes recién cocidos en un chiringuito improvisado. El sol luchaba por salir entre las nubes, y el viento traía el eco de las gaitas de algún festival lejano. Carla y yo caminamos juntas por la arena de Rodas, descalzas, recogiendo conchas que ella juraba que eran amuletos celtas.
En Galicia todo tiene alma, ¿no crees, Natalia?, me dijo, y su mano rozó la mía al pasarme una vieira. Sentí el pulso acelerarse como si el mar mismo me estuviera llamando. Pero entonces Javier gritó desde lejos de Tortolitas, no os perdáis, y el momento se rompió como una ola. Esa noche en la fiesta del Nazareno, con las calles llenas de faroles y tambores, algo cambió. Javier estaba borracho bailando con unas amigas, y Carla y yo nos escapamos a un rincón del Puerto Viejo, sentadas en un banco frente al Atlántico Negro. Hablamos de todo y de nada, de cómo yo odiaba las bodas familiares porque me recordaban lo que nunca tendría, de cómo ella había roto con un novio hace meses porque no era lo que buscaba. Sus palabras colgaban en el aire, cargadas de insinuaciones que no me atrevía a descifrar. Natalia, ¿tú has amado de verdad alguna vez?, me preguntó, y su mirada era un abismo. No lo sé, mentí, porque en ese instante, con su hombro contra el mío, supe que estaba cayendo. El ride de vuelta a su hotel, porque insistió en no quedarse en casa de Javier, fue el detonante. La lluvia había empezado de nuevo más furiosa, y en una curva cerca de Cangas, su coche alquilado había fallado de verdad, pero no era eso. Ella rompió a llorar sin aviso, cubriéndose el rostro con las manos. Perdóname, Natalia. No quería involucrarte en esto. Mi corazón se encogió. Aparqué en un mirador desierto con el mar rugiendo abajo, y la abracé por primera vez. Su cuerpo temblaba contra el mío, y olía a lágrimas y a mar. Dime qué pasa, Carla. Por favor. Y entonces, entre sollozos, soltó la bomba, estoy huyendo. Mi familia en Madrid me obliga a casarme con un hombre que no amo, un socio de mi padre, y Javier. Él no lo sabe, pero le pedí que me invitara aquí para escapar un tiempo. Pero ahora te he metido en esto, y no sé cómo parar. El mundo se detuvo. Mi hermano, mi protector, usado como escudo en un drama que olía a telenovela castiza pero con toques gallegos de fatalismo. Y yo, la invisible Natalia, de repente en el centro. La besé en la frente, un gesto inocente, pero su mirada al separarnos fue fuego. Quédate conmigo esta noche, le dije, y no supe si era por compasión o por el deseo que me quemaba desde el primer vistazo. Ella asintió y conduje en silencio hacia mi piso en Coya, con el corazón latiendo como un tambor de moros en procesión. En mi cama estrecha, con el rumor de la lluvia contra la ventana, no pasó nada más que abrazos y confidencias susurradas hasta el amanecer. Me contó de su infancia en un Madrid de pisos burgueses y cenas formales, de cómo siempre había sentido algo por las mujeres pero lo enterraba bajo capas de expectativas familiares. Es como ser una queimada, dulce por fuera pero arde por dentro, dijo, y reí, porque en Vigo sabemos de licores que queman el alma. Yo le hablé de mis miedos, de cómo en la universidad en Santiago había besado a una compañera en una noche de San Xoán, pero al día siguiente todo se evaporó como la niebla matutina. Nos dormimos entrelazadas, inocentes, pero al despertar, el peso de la realidad cayó sobre nosotras como una red de pesca. Javier llamó a mediodía, furioso. ¿Dónde coño está Carla, Nati? Dijo que volvía al hotel anoche, pero no contesta. Mentí por primera vez en mi vida, diciéndole que la había dejado allí, que quizás estaba durmiendo la mona. Carla, pálida como un camarón hervido, me miró con gratitud y terror. No puedo volver, Natalia. Si mi familia me encuentra. Decidimos ganar tiempo, escondería en mi piso unos días, mientras ella contactaba a una amiga en Pontevedra que podía ayudarla a desaparecer del mapa matrimonial. Esos días fueron un torbellino de emociones. Cocíamos caldeirada en mi cocina minúscula, escuchando fados en la radio y riendo de chistes tontos sobre gallegos cabezudos. Pero bajo la superficie, la tensión crecía. Carla recibía llamadas de su madre, voces estridentes que se filtraban por el teléfono. Hija, el compromiso es en 2 semanas. ¿Dónde estás? Y yo, viéndola acurrucada en el sofá, sentía una rabia sorda contra un mundo que nos obligaba a escondernos. Una noche, mientras veíamos la lluvia desde la ventana, sus labios rozaron los míos. Fue un beso tímido como el primer sorbo de licor café, pero se profundizó hasta que el tiempo se disolvió. Nos amamos con la ternura de quien ha esperado demasiado, explorando cuerpos como mapas antiguos de las Rías Baixas, sin prisa, solo con el latido del corazón y el susurro del mar lejano. Pero la felicidad es frágil en Vigo, donde el viento cambia de dirección en un instante. Javier empezó a sospechar.
Apareció en mi puerta un martes con una botella de queimada bajo el brazo y los ojos inyectados en sangre. Nati, ¿qué pasa aquí? Carla no responde y tú estás rara, como si escondieras un cadáver. Reí nerviosamente, pero él entró oliendo el perfume de jazmín en las sábanas y vio su mochila en el pasillo. Joder, Natalia. ¿La tienes aquí? ¿Qué coño está pasando? Carla salió del baño envuelta en mi albornoz, y el aire se espesó como la niebla de la ría. La confrontación fue brutal. Javier, herido en su orgullo de hermano mayor, gritó: ¿Me usas para tus jueguecitos, Carla? ¿Y tú, Nati, traicionándome con mi propia amiga? No era solo celos, era el miedo a que su mundo perfecto, el de fiestas, ligues y familia unida, se rompiera. Carla, con voz temblorosa, le contó todo: el compromiso forzado, la huida, y cómo yo la había salvado. Pero Javier, cegado por la traición, no vio el amor, vio solo el engaño. Eres una egoísta, Carla. ¿Y tú, hermanita, desde cuándo eres así? La palabra no dicha flotó como un insulto: maricona, lesbiana, desviada. Lágrimas corrieron por mi rostro y por primera vez, grité de vuelta: siempre lo he sido, Javi. Y tú nunca lo viste porque no quisiste. Él se fue dando un portazo, jurando no volver. Carla y yo nos abrazamos en el suelo, sollozando, pero en ese dolor nació una promesa: huir juntas, empezar de cero en alguna aldea perdida de las Marianas o en las playas de las Cíes. Pero el destino, caprichoso como un dios pagano, tenía otros planes. Los días siguientes fueron un limbo de ansiedad y ternura robada. Mi piso en Coya se convirtió en una isla flotante en medio del caos. Las paredes amarillentas absorbían nuestros susurros, y el aroma a café quemado se mezclaba con el de su piel. Carla pasaba horas al teléfono contactando a abogados de derechos en Santiago de Compostela, mientras yo fingía normalidad en la oficina, contando números que ya no importaban. Cada noche al volver la encontraba dibujando mapas imaginarios en un cuaderno viejo, rutas desde Vigo a Lisboa, o quizás a Barcelona, donde el orgullo era una fiesta eterna y no un secreto enterrado. Pero la culpa me roía como un cangrejo en la arena. Javier no llamaba, no respondía mis mensajes. Mi madre, ajena a todo, me invitó a la misa del domingo en la iglesia de Santa María, y allí, entre velas parpadeantes y oraciones en gallego, sentí el peso de la hipocresía gallega: devoción por fuera, tormentas por dentro. Hija, ¿qué te pasa? Estás pálida como un difunto, me dijo al salir, y solo pude balbucear excusas sobre el trabajo. ¿Cómo contarle que amaba a una mujer que mi hermano consideraba una traidora? Carla, en cambio, era un bálsamo. Me contaba historias de su Madrid, las manifestaciones en Sol por el 8M, donde había ondeado banderas arcoíris en secreto, las noches en Malasaña, besando a chicas en sombras de bares clandestinos. Allí todo parece posible, Natalia, pero aquí en Vigo, con este mar que todo lo arrastra, siento que por fin puedo respirar. Paseábamos de noche por el castro, subiendo cuestas empedradas hasta la colina donde las luces de la ciudad parpadeaban como estrellas caídas. Una vez, bajo un cielo estrellado, me regaló una concha pulida, para que recuerdes que el amor, como el mar, siempre vuelve. La besé allí con el viento salado enredándose en nuestro cabello, y por un momento el mundo fue solo nosotras dos. Sin embargo, las grietas empezaban a aparecer. Carla recibía emails de su familia, su madre con tono de mártir, suplicando, su padre, seco y amenazante, recordándole el honor familiar. Una noche la encontré llorando en la cocina, el móvil en la mano. Me han encontrado, Natalia. Un detective privado. Dicen que si no vuelvo cortan todo, el piso, el trabajo, mi vida. Su voz se quebró y yo, impotente, solo pude abrazarla. Pero en su mirada vi duda: ¿era yo suficiente para dejar atrás un mundo entero? Esa semilla de inseguridad se plantó en mí, regada por el silencio de Javier. Decidí confrontarlo. Fui a su piso en Teis un jueves por la tarde con el corazón en un puño. Él abrió la puerta con ojeras profundas, oliendo a cerveza rancia. Vete, Nati. No quiero verte. Pero entré de todos modos, cerrando la puerta tras de mí. El salón era un desastre, botellas vacías, el póster de Os Tres Potes rasgado en la pared. Javi, escúchame. Carla no te usó. Estaba desesperada. ¿Y yo? Yo la amo.
Las palabras salieron como un torrente, liberando años de silencio. Él se dejó caer en el sofá, pasándose las manos por el cabello revuelto. Amor, ¿eh? ¿Y qué pasa con la familia? Mamá se muere si lo sabe. ¿Y yo? Me siento como un idiota, Nati. Tú, mi hermana pequeña, y yo sin enterarme de nada. Hablamos durante horas, entre lágrimas y reproches. Le conté de mis miedos, de cómo en Vigo, con su catolicismo arraigado y sus chismes de barrio, ser lesbiana era como ser una meiga en la Edad Media, admirada en secreto pero perseguida en voz alta. Javier, para mi sorpresa, no huyó. Joder, hermanita, siempre supe que eras diferente. Pero esto. Duele porque te fallé. Al final me abrazó un abrazo torpe como los de infancia, y prometió ayudarnos. Hablaré con Carla. Pero si la cago, es culpa tuya. Regresé a casa con una esperanza frágil, como el cristal de una queimada. Carla me esperaba con una cena improvisada, lacón con grelos cocinado con el mimo de quien quiere curar heridas. Javier llegó esa misma noche con una botella de albariño y una disculpa envuelta en orgullo herido. La reconciliación fue lenta, risas forzadas, anécdotas de la universidad que compartían, pero bajo la mesa, la mano de Carla buscaba la mía. Gracias, Javi, le dijo ella, y él con un guiño respondió: por ti lo que sea. Pero cuida de mi hermana, o te echo al mar. Por un tiempo creí que lo habíamos logrado. Los tres salimos a cenar al Náutico, con vistas a la ría iluminada por barcos pesqueros. Hablamos de futuro. Carla publicaría un artículo sobre presiones familiares en el feminismo, anónimo al principio. Javier volvería a sus fiestas, pero con nosotras invitadas, y yo quizás me atrevería a un viaje a Madrid con ella, a explorar esa ciudad que prometía libertades. Pero el idilio se rompió una mañana de noviembre, cuando el viento del norte traía olor a tormenta. Entré en la oficina y encontré a mi jefa, doña Rosa, con el rostro serio como una procesión de Viernes Santo. Natalia, hay un hombre preguntando por ti. Dice que es familia de una amiga. Mi estómago se revolvió. En el pasillo esperaba él, alto, trajeado con el acento castizo de Madrid. Se presentó como Miguel, el prometido de Carla. Sé dónde está. Y sé lo que hacéis. Sus palabras fueron un puñetazo. Había fotos en su móvil, tomadas por el detective, nosotras en el Castro besándonos bajo la luna. Ella es mía por contrato, por familia. Dile que vuelva, o lo pagaréis caro. Corrí a casa, el pánico atenazándome como una red. Carla estaba pálida, leyendo el mismo email que yo imaginaba. Me ha encontrado, Natalia. Miguel está aquí. Llamamos a Javier, que llegó como un huracán. Ese cabrón no pondrá un pie en Vigo, rugió, pero sabíamos que no era tan simple. Miguel representaba un mundo de dinero y poder, la editorial donde Carla freelanceaba, los contactos de su padre en política. Esa noche discutimos hasta el amanecer. ¿Huir? ¿Enfrentarlo? ¿Decirle a mi familia? Carla, con los ojos rojos, tomó mi mano. Te amo, Natalia. Pero no puedo arrastrarte a esto. Vuelve a Madrid, cumple el compromiso, y yo. Yo encontraré otra forma. Sus palabras fueron un cuchillo. ¿Era eso amor o rendición? La abracé furiosa y dolida, y en la oscuridad sentí el primer atisbo de traición, no de ella, sino del destino que nos unía solo para separarnos. Al día siguiente Miguel apareció en mi puerta, solo. No quiero problemas, Natalia. Solo que vuelva. Os dejaremos en paz. Su voz era calmada, casi compasiva, pero vi la amenaza en sus ojos. Le cerré la puerta en las narices, pero el daño estaba hecho. Carla, al verlo desde la ventana, se derrumbó. Es mi culpa. Siempre lo estropea todo. Y en ese momento, mientras la consolaba, recordé las palabras de Rosalía: ahí sente que ven queredes /diagonal e tan mal amades. Amamos mal, pensé, porque el mundo nos obliga a ello. Javier propuso un plan loco: fingir que Carla había desaparecido, mandarla a casa de una tía en A Coruña. Pero ella dudó, y en esa duda vi el abismo. Necesito tiempo, Natalia. Para no destrozarte la vida. Me fui a trabajar con el alma hecha trizas, y al volver, el piso estaba vacío. Una nota en la mesa: lo siento.
Te amo demasiado para quedarme. Miguel me convenció de que es lo mejor. Adiós, mi gallega. El mundo se oscureció. Llamé a Javier, histérica, él corrió pero ya era tarde. Carla había tomado un bus de vuelta a Madrid, con el rabo entre las piernas y el corazón roto. La traición me golpeó como una galerna, esa tormenta repentina del Atlántico. ¿Cómo podía amarme y dejarme así? Pasé días en la cama, con el teléfono en silencio, ignorando las llamadas de mi madre. Javier me trajo sopa de pescado, me obligó a salir a caminar por la playa de Samil, donde el viento me azotaba como un castigo. No es traición, Nati. Es miedo. Dale tiempo. Pero el dolor era sordo, un vacío que se extendía como la marea baja, dejando solo conchas rotas. Semanas después, en una noche de diciembre con luces de Navidad parpadeando en las calles de Vigo, recibí un paquete, un libro de poemas de Gloria Fuertes, con una nota: leo esto y pienso en ti. Perdóname. C. Mi rabia se derritió un poco, pero el daño estaba hecho. Decidí confrontar mi propia verdad, le conté a mi madre, en la cocina, entre el olor a filloas de carnaval anticipado. Ella lloró, me abrazó, murmuró oraciones, pero al final dijo: hija, el amor es amor, aunque el cura no lo bendiga. Javier, orgulloso, me presentó a un grupo LP en el centro cívico de Coya, donde por fin encontré voces como la mía. Pero Carla. Ella era el fantasma que rondaba mis sueños. Hasta que una tarde de enero, con nieve inusual cubriendo las colinas, sonó el timbre. Abrí y allí estaba, empapada, con el cabello corto ahora, como un acto de rebeldía, y ojos suplicantes. No pude, Natalia. No pude casarme. Lo anulé todo, grité en la boda falsa, y huí de nuevo. Esta vez para quedarme. El abrazo que nos dimos en el umbral fue como el primer chapuzón en la ría en verano, frío, revitalizante, lleno de promesas saladas. Carla temblaba no de frío, sino de ese agotamiento que viene de luchar contra molinos de viento familiares. La hice pasar, le preparé un té con hierbas de la tierra, menta y romero del huerto de mi madre, y nos sentamos en el sofá, envueltas en una manta tejida a mano. Cuéntamelo todo, le pedí, y ella lo hizo con la voz entrecortada como una morriña gallega. Madrid había sido un infierno envuelto en terciopelo. Su familia la había recibido como a la hija pródiga, con cenas opulentas en el barrio de Salamanca, donde los cubiertos de plata tintineaban como cadenas. Miguel, el prometido, era un lobo con piel de cordero, guapo, educado, pero posesivo hasta la náusea. Me vigilaba, Natalia. Emails, llamadas, incluso contrató a alguien para seguirme a las reuniones feministas. La presión creció, su padre, un empresario de medios con influencias en el PP, la amenazó con desheredarla, su madre, con lágrimas de cocodrilo, le habló de el deber familiar. El compromiso se fijó para Reyes, con una fiesta en un palacio renacentista, invitados de postín y fotógrafos de Ola. Pero Carla, mi Carla, no era de las que se rinden al oro falso. Pensé en ti cada noche en el Castro, en tu risa con acento vigués. Planeó la fuga con astucia de periodista, fingió nervios prebéticos, tomó pastillas para dormir en la cena de ensayo, y cuando todos brindaban con cava, se levantó, micrófono en mano, había hackeado el sistema de sonido, y gritó al salón entero: «No me casaré. Amo a una mujer, y no a este hombre que me compra como una acción». El caos fue bíblico, platos volando, madres desmayadas, Miguel rojo como un tomate madrileño. Ella corrió con el vestido de novia a medio desabrochar, hasta la estación de Atocha, y tomó el primer tren a Galicia. Volví por ti, Natalia. Porque aquí en Vigo encontré algo real, nosotras. Lágrimas rodaron por sus mejillas, y yo las besé una a una, saboreando la sal de la redención. Pero la euforia duró poco. Al día siguiente las repercusiones llegaron como una ola de fondo. Mi teléfono no paraba, llamadas de números desconocidos, emails de desconocidos que decían ser amigos de Miguel, amenazando con exponer el escándalo lésbico de Vigo. Javier, alertado, vino con su furgoneta y nos llevó a casa de nuestra tía en Redondela, un refugio temporal con vistas a las viñas de Albariño. Allí, en esa casa de piedra con olor a leña y pan de maíz, profundizamos en nuestra historia. Hablamos de miedos profundos, yo del rechazo familiar que aún dolía como una espina, ella, de la culpa por haber huido una vez. Te traicioné, Natalia. Por cobardía. Sacudí la cabeza, no fue traición.
Fue supervivencia. Y ahora sobrevivimos juntas. Paseábamos por los viñedos mano a mano, recogiendo uvas tardías y soñando con un futuro, ella escribiendo un libro sobre amores prohibidos en España posfranquista, yo dejando la oficina para estudiar periodismo en la USC. Javier se convirtió en nuestro guardián, hackeó cuentas para borrar huellas digitales, y hasta contactó a un abogado amigo en Pontevedra. Pero el conflicto no cesaba. Mi madre, al enterarse por un chisme de barrio, Vigo es un pueblo grande, pero las lenguas arden como moragas, llegó un domingo con un rosario en la mano y el rostro surcado de preocupación. Hija, ¿es verdad? Una mujer. Nos sentamos en la cocina de la tía, con Carla a mi lado, pálida pero erguida. Le conté todo, el amor, el dolor, la huida. Mamá lloró, rezó, pero luego sorprendentemente tomó la mano de Carla. Si te hace feliz, niña, ¿quién soy yo para juzgar? En esta tierra hemos visto de todo, moriscos, inquisidores, y aún así, el mar sigue fluyendo. Fue un perdón humano, imperfecto pero real, como el vino de la región, áspero al principio, dulce al final. Sin embargo, el verdadero Cao Trao vino de donde menos lo esperábamos, de dentro. Una noche en Redondela, Carla recibió una llamada de su mejor amiga de Madrid, la que la había cubierto en la fuga. Miguel está furioso. Ha filtrado fotos tuyas. Y de Natalia. En redes, en foros conservadores. Dicen que sois un peligro, que corrompéis la familia tradicional. Abrí el portátil, y allí estaba, imágenes borrosas de nosotras en la playa, acompañadas de comentarios venenosos, mariconas gallegas, escándalo en Vigo, deportadlas. El odio digital se extendía como un incendio forestal en verano, y yo, que había vivido en las sombras, me sentí expuesta como una almeja en baja mar. La rabia me consumió. ¿Por qué no lo borramos todo? ¿Por qué no luchamos? Carla, con los ojos llenos de lágrimas, confesó el secreto que había guardado. ¿Por qué? Tengo miedo de perderte. Si esto sale mal, mi familia me destruirá, y a ti te arrastrará. Su voz era un susurro, pero en él oí la verdad, aún cargaba con cadenas invisibles. Discutimos por primera vez, palabras afiladas como navajas de marisco, yo la acusé de egoísmo, ella de imprudencia. Tú no entiendes, Natalia. Mi mundo es veneno, y te estoy envenenando. Golpeó la mesa, y un vaso se rompió, simbolizando nuestra fragilidad. Javier intervino, mediador forzoso. Basta. Esto no es una telenovela. Somos familia ahora. Nos calmamos, pero la grieta estaba allí. Decidí actuar sola, contacté al grupo LFBI de Vigo, organicé una rueda de prensa improvisada en el centro cívico. No nos escondemos más, les dije a las cámaras locales de Faro de Vigo. Conté nuestra historia, el ride que empezó todo, el amor nacido de la lluvia, la traición del miedo y la redención del coraje. Carla, a mi lado, tomó el micrófono y añadió, amo a Natalia. Y no pediré perdón por ello. El backlash fue inmediato, amenazas anónimas, mi jefa en la oficina pidiéndome discreción, incluso un artículo en un tabloide madrileño llamándonos, las lesbianas rebeldes de la ría. Pero también vinieron aliados, mensajes de apoyo de toda Galicia, invitaciones a charlas en Santiago, y hasta una donación para un fondo LFBI de una celebridad compostelana. Mi padre, el pescador callado, me llamó desde su barco, hija, el mar no juzga corrientes. Sé feliz. Carla y yo, fortalecidas por la tormenta, volvimos a Vigo. Alquilamos un piso pequeño en el casco bello con vistas al puerto donde los barcos entraban al amanecer. Pero el Cao Trao final llegó en una carta, su padre, arrepentido a medias, ofreciendo una tregua. Vuelve, hija. Miguel se fue. Pero... sin ella. Carla la leyó en voz alta, y en sus ojos vi el conflicto, lealtad familiar versus amor verdadero. Elige, Natalia. No puedo tenerlo todo. Me quedé helada. ¿Era esto la traición definitiva? Después de todo, ¿me pondría a prueba? La miré con el corazón en vilo, y el silencio se extendió como la niebla sobre la ría. Te elijo a ti, dijo al fin, rasgando la carta y arrojándola al fregadero. Ellos vendrán o no. Pero nosotras somos el principio. Nos besamos con la pasión de quien ha tocado fondo y sube a la superficie, y en ese beso, el mundo se recompuso. La primavera llegó a Vigo como un suspiro tardío,
azaleas en flor por las avenidas de la Gran Vía, y el olor a sardinas asadas en las fiestas de San Juan acercándose. Nuestro piso en el casco bello se llenó de vida, libros de Carla apilados en las estanterías, mis plantas de hortensias en la ventana absorbiendo la luz atlántica, y el rumor constante del mar como banda sonora de nuestras mañanas. Yo dejé la oficina con una indemnización generosa tras el escándalo, que doña Rosa llamó Tu momento de gloria, y empecé un curso online de escritura creativa, inspirada por las crónicas de Carla. Ella, liberada de Madrid, colaboraba con un medio gallego, escribiendo sobre identidades olvidadas en las Rías Baixas, meigas modernas, amores que no caben en misas dominicales. Javier se convirtió en el pilar inesperado. Venía los domingos con empanadas de su última conquista, una camarera de Overbest con risa contagiosa, y nos contaba chismes del puerto, capitanes que murmuraban sobre las dos chicas del beso famoso. Sois celebridades, tías, bromeaba, pero en sus ojos veía orgullo genuino. Mi familia lentamente se adaptaba, madre nos invitaba a cenas con crucifijo en la pared, pero con filloas extras para Carla, padre, en sus visitas, le enseñaba a atar nudos marineros, murmurando, el amor es como la red, hay que repararlo cuando se rompe. Sin embargo, la profundidad psicológica de nuestro lazo se probó en las noches de insomnio. Carla tenía pesadillas, soñaba con la boda fallida, con Miguel arrastrándola por los pasillos de palacio, y despertaba gritando mi nombre. Yo, por mi parte, revivía la nota de despedida, ese papel que casi me ahoga en dudas. A veces me pregunto si soy suficiente, le confesé una madrugada, con la luna filtrándose por las persianas. Ella me miró con esos ojos marrones que eran mi faro, y dijo, Natalia, el amor no es suficiente, es todo. Y nosotras lo construimos cada día, como una muralla contra la marea. El cao trao inesperado llegó en junio, durante las fiestas de la Virse da Barca en Muros, a donde fuimos de escapada. Javier nos acompañó, y en la procesión nocturna, con antorchas iluminando la bahía, recibí una llamada de un número madrileño. Era su hermana menor, Lucía, a quien Carla apenas mencionaba. Hermana, lo siento. Papá está enfermo. Cáncer. Quiere verte. A las 2. El mundo se tambaleó. Carla palideció aferrándose a mi mano mientras las gaitas tocaban una melodía fúnebre. ¿Y ahora qué? Vuelvo al veneno. La decisión fue la más difícil, difícil como elegir entre el mar y la tierra en Galicia, donde todo es gris y eterno. Discutimos en el coche de vuelta, con Javier callado al volante. No iré sola, dijo ella al fin. Si vamos, vamos juntas. ¿O no vamos? Llamé a mi madre por consejo, ella, la devota, la que había perdonado, y su voz fue un bálsamo, el perdón no es debilidad, hija. Es soltar el ancla. Reservamos billetes para Madrid, con el estómago revuelto como en una travesía a las Cíes en tormenta. La ciudad nos recibió con su bullicio asfixiante, sol abrasador, tráfico como venas hinchadas, y el Retiro como un oasis de normalidad. La casa familiar era un mausoleo de muebles antiguos y fotos de comuniones. Su padre, demacrado en la cama, con tubos y monitores pitando, nos miró con ojos hundidos. Carla. Y tú debes ser. Extendió una mano temblorosa hacia mí. Natalia, respondí y me acerqué sintiendo el peso de generaciones. Él asintió, débil. Lo siento, hijas. Fui un viejo terco. El honor. ¡Qué tontería! Ama, Carla. Ama como yo no supe. Lucía, con lágrimas, nos abrazó, gracias por venir. Mamá está destrozada, pero... os quiere aquí. Pasamos días en esa casa, yo cocinando paella con toques gallegos, arroz con pulpo para fusionar mundos, Carla leyendo poemas de Lorca a su padre, que sonreía por primera vez. Miguel apareció una vez en el umbral con flores y disculpas falsas. No merezco perdón, dijo, y se fue un fantasma disipado. En esas veladas Carla y yo nos mirábamos, reconociendo la profundidad. El amor no era solo pasión, sino perdón, resistencia, la capacidad de humanizar al enemigo. El padre falleció una semana después, en una noche de tormenta madrileña que recordaba las de Vigo. El funeral fue discreto, con lluvia limpiando las lápidas del cementerio. Carla pronunció el elogio, voz firme: papá nos enseñó a nadar contracorriente aunque tarde. Volvimos a Vigo cambiadas, más fuertes, con una herencia no de dinero, sino de lecciones.
Su madre nos escribió cartas, cuidados. Sois familia ahora. El verano nos trajo paz. Celebramos San Xoán en la playa de Rodas con hogueras y treboadas, Javier bailando como un loco, mi familia completa por primera vez. Carla y yo sentadas en la arena con el fuego reflejándose en el mar, sellamos nuestro pacto, un anillo simple de plata, grabado con queimada eterna, dulce y ardiente como nosotras. Hoy miro atrás y veo no solo dolor, sino crecimiento. El ride que empezó todo, esa noche de lluvia y sollozos, fue el catalizador de una vida plena. En Vigo, ciudad de nieblas y revelaciones, aprendimos que el amor lésbico no es escándalo, sino himno, humano, controvertido, eterno. Y si el mundo nos juzga, que lo haga, nosotras bailamos al ritmo de las olas, libres al fin.